Modelado arquitectónico complejo tridimensional. Introducción. ¿Qué entendemos por técnicas digitales? Son los procedimientos que mediante el uso de algún sistema informático de diseño transforman en algún sentido útil las representaciones digitales con las que éste opera. Para el dictado de la materia vamos a adoptar como hilo conductor para el aprendizaje de la técnica el proceso proyectual. Como podemos ver en este gráfico, el proceso proyectual atraviesa distintas fases. La fase de análisis, que es el estudio previo en el cual se genera un modelo analítico, gráfico y cuantitativo, a través de, por ejemplo, el programa arquitectónico. Luego, una vez que tenemos este modelo analítico, podemos pasar a la etapa de la concepción, que es donde se genera la idea. En la etapa de la concepción, uno genera un modelo conceptual abstracto que en algunas instancias pasa también a formalizarse a través del modelo arquitectónico, porque es necesario validar este modelo conceptual dándole forma arquitectónica. Ahí se produce un ida y vuelta entre esta etapa conceptual y una pequeña etapa de diseño incipiente en la cual se van validando las ideas que planteamos en el modelo abstracto. Una vez validada la parte conceptual, pasamos a la etapa de diseño, que es donde llevamos al modelo arquitectónico, lo transformamos en un modelo constructivo. El modelo arquitectónico, este modelo que se empezó a gestar en la etapa de concepción y se termina de formalizar en la etapa de diseño, en la etapa descriptiva de diseño, como un modelo formal y material, lo transformamos en un modelo constructivo, que es descriptivo y específico. En cada una de estas instancias se utilizan distintos programas. En el caso de la concepción utilizamos el modelado 3D y en el caso de la materia lo hacemos a través del programa Rhinoceros. También tenemos influencia o necesitamos de los procesos de renderizado. En este caso son renderizados conceptuales, y la infografía que atraviesa todas las fases porque es la que va documentando lo que sucede en cada una. En la etapa de diseño trabajamos con Archicad como plataforma de modelado BIM y con render también, pero ya un render más descriptivo. En este momento haremos foco en la etapa que atraviesa el modelado tridimensional complejo, que es principalmente la etapa de la concepción, pero abarca algo de la etapa de diseño. Entonces se empieza a generar el modelo arquitectónico también, porque desde el modelado 3D empezamos a definir ciertas cuestiones formales, algunas materiales, opacidades, transparencias, y hay un ida y vuelta con el modelo conceptual verificando las ideas. Como decíamos, técnicas digitales 2 en este caso se basa en la enseñanza de 4 grandes áreas. El área del BIM, que es con un enfoque técnico y es la que está en la fase de diseño, la fase descriptiva. El área de render, que atraviesa las fases de concepción y las fases de diseño desde un enfoque perceptivo. Aquí podemos ver un render que puede ser de una etapa conceptual y cómo va tomando
más características descriptivas a medida que avanzamos en el proceso proyectual. También vemos la parte de infografía que atraviesa todas las fases de diseño desde el análisis, pasando por la concepción y terminando con la descripción del diseño, y tiene un enfoque comunicativo, en la cual se comunican, valga la redundancia, los aspectos más importantes o que queremos destacar de todo el proceso proyectual y del resultado final. Y el tema que nos incumbe en este momento principalmente es el modelado arquitectónico complejo tridimensional, que tiene un enfoque creativo y abarca principalmente las fases de concepción y parte de la fase de diseño. Como vemos, es una etapa más abstracta, más creativa y apuntamos a que se generen formas complejas. Para el modelado arquitectónico 3D podemos operar con dos tipos de geometrías. Las geometrías convencionales o euclidianas y las geometrías complejas o no euclidianas. Las convencionales, dentro de ellas encontramos dos tipos a destacar, que son la euclidiana métrica, que es cuantitativa, dimensional y basada en la noción de distancia. Esto quiere decir que dos figuras son equivalentes cuando sus medidas son iguales. En el caso de la geometría euclidiana proyectiva, se habla de que dos figuras son equivalentes cuando es posible pasar de una a la otra por medio de una transformación proyectiva. Por ejemplo, podemos tomar el Parlamento de Brasilia de Oscar Niemeyer como un ejemplo de geometrías convencionales aplicadas en la arquitectura. En el caso de las geometrías de la complejidad, las geometrías no euclidianas, podemos decir que son las que hacen posible la generación de patrones tridimensionales complejos de gran belleza y variedad, como los que podemos encontrar en el mundo natural, por ejemplo. Y dentro de ella es importante destacar algunas operaciones que nos van a permitir generar estas geometrías a través de las plataformas digitales. Podemos hablar en primera instancia de las operaciones booleanas, de la geometría booleana, que son operaciones de conjunto que se aplican entre primitivas. Como podemos ver, podrían ser, por ejemplo, una unión booleana en la cual un cubo y una esfera se unen y generan una nueva geometría, o una diferencia booleana en la cual un sólido extrae una parte de otro. En este caso, la esfera extrae una parte del cubo. O el caso, por ejemplo, de la partición booleana, en la cual se identifican, se parten las primitivas tomando la región que es común a ellas. Entonces podemos ver cómo subsisten la parte del cubo, que es que no estaba en la región común, la parte de la esfera, y también este cuadrante que queda ahí, que es la parte que compartían las dos primitivas. También podemos hablar de geometría topológica, que es muy útil para la generación de geometrías complejas, en la cual decimos que dos figuras son equivalentes si es posible pasar de una a otra por medio de una transformación continua. Esto quiere decir, por ejemplo, que para la geometría topológica, una taza puede ser semejante a un toroide. Esto quiere decir que aplicando deformaciones sin rupturas, sin saltos, podemos pasar de una taza a transformarla en un toroide. Para ellos, para la geometría topológica, estos dos elementos son semejantes. Y también es importante destacar la topología NURBS. NURBS son siglas
que en inglés, que su traducción al castellano sería línea polinómica suave básica, racional no uniforme. Eh, y estas formas de curva NURBS se determinan por tres factores: los puntos de control, los puntos de edición y el grado. Los puntos de control son pinzamientos situados en objetos que permiten hacer modificaciones moviendo los puntos o quiebres de estos pinzamientos. Cuando uno mueve alguno de estos puntos, solo cambia la forma de la curva en una subregión entre puntos. En el caso de los puntos de edición, son puntos que están siempre situados en la curva, y mover alguno de ellos, por lo general, cambia la forma de toda la curva. Los puntos de edición son muy útiles en el caso, por ejemplo, que deseamos que una curva atraviese exactamente una determinada posición. Entonces, a través de estos puntos de edición podemos lograr ese resultado. Y por último, el grado. El grado es el grado de una función de una curva NURB, es el grado de la función polinómica racional que la describe. Las curvas NURBS son polinomios racionales, y modificando su grado podemos modificar su forma. Por ejemplo, aquí vemos una ópera de Mad Architects, donde se expresan formas de la complejidad que no podrían ser generadas con la lógica de la geometría euclidiana. Dentro del modelado arquitectónico 3D podemos basarnos o utilizar herramientas digitales, software, que nos permitan trabajar con geometrías complejas, como ser, por ejemplo, CATIA, Blender, 3D Max, entre otros. Y en nuestro caso nos va a interesar mucho Rhinoceros. Rhinoceros es el software elegido por Técnicas Digitales 2 para operar las geometrías complejas. ¿Por qué usamos Rhino? Porque Rhino trabaja con sólidos, con NURBS y polígonos, porque es un programa que permite trabajar con altos niveles de precisión, porque es bastante intuitivo, tiene herramientas muy a mano, con muchos iconos y cajas de herramientas que podemos ir desmenuzando y usando de distintas formas, porque sus requerimientos de hardware no son muy altos, porque tiene una gran compatibilidad de importación y exportación con otros softwares, con plugins o incluso con impresoras 3D, y también porque es un programa de alta popularidad en el mundo, y incluso usado por estudios como el de César Pelli o de Zaha Hadid, entre otros. Por último, como introducción, aquí podemos ver algunos modelos de ejemplo desarrollados para Técnicas Digitales 2 para los cursados y desarrollo de trabajos prácticos, como por ejemplo edificios en altura o algunos ejemplos de stand con distintos grados de complejidad. Bueno, eso es un poco un pantallazo introductorio sobre lo que veremos en el módulo de modelado arquitectónico complejo tridimensional. Para cualquier duda, estos son mis datos de contacto. Espero que les sirva.